Cada uno con nuestras decisiones hacemos decisiones tan buenas que es como oro, otras que son buenas pero no tan buenas, plata, y ahí está describiendo Pablo. La cosa es que estamos construyendo nuestra casa simbolizada por oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá el día del juicio o el día del Señor, dependiendo de tu traducción. Ese día de juicio no solamente es el final de los tiempos en Mateo 25, donde todo el mundo va a estar ante Él y va a dividir entre los, ¿quiénes? Chivos y ovejas. Exactamente. Pero Hebreos 9:27 dice, primero viene la muerte y después el juicio. Uno muere y es juzgado. De esto está hablando, uno de los dos. Hebreos 9:27. Porque este día vendrá con fuego. ¿Cuál fuego es ese? El fuego del infierno. Van a ver que no. Pero dice, y el fuego probará la clase de trabajo de cada uno que haya hecho. Si lo que uno construyó con sus decisiones, sus trabajos, si lo que uno construyó es resistente, recibirá su premio. Pero si lo que construyó llega a quemarse en el infierno, escuchen bien, perderá su trabajo, aunque él mismo logra salvarse, como quien pasa o se escapa por el fuego. Hay un proceso de purificación después de la muerte. Eres salvo, pasas por una experiencia purificadora, pero te salvas. Entonces este efecto, acuérdense, y el Espíritu Santo, Hebreos 12:29, dice, Dios es como un fuego devastador. ¿Cuál es este fuego? El Espíritu Santo. ¿Qué hace? Y ahorita vamos a ver cómo será. El Espíritu Santo aplica la victoria de Cristo en cada uno de nosotros. A través de los sacramentos viene gracia. A través de oración viene gracia. A través de la lectura de la Biblia viene gracia. A través de rosario, obras buenas, todo eso nos forma poco a poco, decisión a decisión hacia Cristo. Dios quiere que nosotros seamos réplicas de Cristo. Réplicas de Cristo. Cuando morimos, el producto final se aparece. Y el Padre, Dios, solo puede permitir que entre al cielo lo que es semejante a Cristo. Nada impuro entrará en él. Apocalipsis 21:27. ¿Qué pasa si todavía somos mentirosos? La Biblia claramente habla, y quiero decir esto es importante. Vamos a mirar la primera carta de capítulo 5, versículo 16 de San Juan. No todo pecado según la Biblia es igual. Matar no es igual que perder la paciencia. Mira lo que dice la primera carta de San Juan, capítulo 5:16. Habla de pecados mortales. No todos pecados igual. ¿Qué dice? 1 Juan, capítulo 5:16. Dice, si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, debe orar y Dios dará vida al hermano. Si se trata de un pecado que no lleva a la muerte, hay un pecado que lleva a la muerte. La palabra, si fuésemos leyendo esto, es mortalis. En el español, mortal. Hay pecados mortales y hay pecados que no son mortales, veniales, que debilitan nuestra relación con Dios. El purgatorio es para sanar, curar el efecto negativo de las consecuencias, los efectos negativos que nuestros pecados han causado en la tierra. Ya el efecto eterno, el infierno, merecemos el infierno, ya ha sido pagado totalmente. Nosotros sabemos eso. Lo vemos. Pecamos, herimos a personas. La persona no confía en nosotros. Ese es un efecto. Aunque le pidas perdón, aunque me arrepientan del Señor, todavía está el efecto. Eso se tiene que sanar. Ok, continuemos. Vamos a mirar Gálatas capítulo 5.
Vamos a dar unos ejemplos de pecado mortal. Gálatas 5 habla de algunos ejemplos que si uno los comete y no se arrepiente, lo siento. Es muy serio, uno se puede condenar. Pablo lo habla. Gálatas capítulo 5, versículo 19, habla de algunos ejemplos. Adulterio es uno. Masturbación es otro. Pornografía es otro. Usar anticonceptivos es otro. Estos son ejemplos de pecado mortal, donde la materia es seria, el pecado es serio. Pablo va a hablar de otros. Dicen, hay ciertos deseos muy malos, hay ciertos odios que son mortales. ¿Ya? Inmoralidades sexuales. Ahí se está refiriendo literalmente masturbación. ¿Saben qué más? Actos homosexuales. Fornicación, sexo antes del matrimonio. Hermanita, no creas a tu enamorado si te dice, pero si tú de verdad me quieres, dormirías conmigo. Bla, bla, bla. Mentira, mentira, mentira. Porque te quiero, no quiero dormir contigo. Porque quiero tu alma no separada de Dios. Yo sé que esto no es muy popular y no lo van a ver por televisión. Y definitivamente ninguna comedia. Esto es ser hombre. El hombre protege a la mujer. Dice, adoran ídolos, practican la brujería, ir al curandero, al brujo, maldiciones, pecado mortal, abrir las puertas al diablo. ¿Qué más? Manteniendo odios. Hay ciertos odios que son muy serios. Discordias, ciertos celos, es pecado mortal. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones, son envidiosos, borracheras, esas famosas chelitas. ¿Qué dice Pablo al final? Dice, les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Los que cometen, y estos son algunos ejemplos, y no se arrepienten, no entran al cielo. ¿Ok? Este es importante, hermanitos. Estamos hablando de nuestra eternidad. Yo conozco un sacerdote en Florida, de la India, que él era misionero y un borracho lo mató. El hombre vio su cuerpo tirado en el suelo. Él de repente se paró, pero él vio su cuerpo. Pero él dijo, qué raro, yo estoy acá, ¿y qué es esto? Se acercó, era su cuerpo. Eso muestra lo no importante que es el cuerpo terrenal. Ni le importaba su cuerpo, y de repente se le apareció su ángel de custodia. El ángel de custodia le dijo, vamos a ir al infierno, al purgatorio y al cielo. Lo pensaron y ahí estaban. Te mueves bien rápido después de la muerte. Y él contó, él nos dio un retiro a mi comunidad de 5 días. Y en las noches, el día era el silencio con temas, en la noche le podíamos hacer todas las preguntas que queríamos sobre el infierno, el purgatorio y el cielo. Y él levantó la cabeza en la morgue. Estaban planeando su misa fúnebre. Este hombre estaba bien muerto. Y cuando levantó la cabeza, la gente que trabajaba en la morgue decían, ¡hombre muerto habla! Y salieron disparados de ahí. Mi punto es que Dios ahora lo tiene predicando, y el motivo por que lo hizo regresar a la tierra es porque tenía que predicar. Él en los Estados Unidos tuvo que aprender inglés y hablar sobre la realidad que existe la vida eterna y que existe el infierno, purgatorio y el cielo. Y eso es lo que él dedica a su prédica ahora. Y tiene un don de sanación fuerte. ¿Cómo se llama? Padre José. Su apellido tiene como 70 letras. Es un apellido de la India. No puedo ni comenzar a decirlo. ¿Ya? Ahora, otros textos. 1 Corintios 3. Acuérdense, esta alma, aunque es salvada, pasa por el fuego. Y el fuego es
Dios, el Espíritu Santo. Continuemos. 1 Corintios 13. ¿Cómo será? 1 Corintios 13, versículo 12. Dice: ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo y borrosamente. Ahora nos vemos, hermanos y hermanas, con las justas. Nos conocemos muy mal. Más creces en tu relación con Dios y más sabemos. Madre Teresa Calcuta, nunca me voy a olvidar, escuchándola dar, estaba ella dando una charla en Washington y comenzó su charla y ¿sabe lo que dijo? Madre Teresa Calcuta dijo: soy una pecadora. Mi boca se cayó así. Claro que es pecadora, ¿no? Juan Pablo II se confesaba cada semana. ¿Cada cuánto tiempo nos confesamos? Más te acercas a Dios, más conoces tu pecado. Pablo VI, el Papa, dijo: la falta de sensibilidad al pecado lleva a la falta de sensibilidad de Dios. Más sensibles nos volvemos al pecado y más sensibles nos volvemos a Dios. Queremos vivir más y saber que estamos en Cristo. Pídele que te muestre tu pecado. Yo me confieso mínimo una vez a la semana. El pobre sacerdote le digo: no te me muevas y ya regreso. Okay. Me encanta la confesión. ¿Qué dice? Continuemos. 1 Corintios dice: entonces no nos vemos correctamente, pero un día veremos cara a cara. Vamos a ver a Dios cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. Cuando tú y yo veremos a Cristo, vamos a ver la diferencia entre su infinita, gloriosa santidad y nosotros. Y no es por nada, pero cuando Él me lo muestra acá en la tierra, me duele. La verdad duele. La verdad te hará libre. Los niños le tienen miedo a la oscuridad. Nosotros los grandes le tenemos miedo a la luz. Pero allá ya no podemos hacer más excusas. No podemos echarle la culpa a nadie. Pero esta persona me dijo esto, es que perdieron la paciencia. Y yo le contesté, según el padre que tuvo su juicio personal, el padre José, el hindú, dijo que lo único que el alma dice ante la gloriosa juicio de Dios es verdad, es verdad, es verdad. Muy serio. La primera carta de Pedro, capítulo 3, habla también de un tipo de experiencia después que Jesús murió. Dice 1 Pedro 3. Él, hablando de Jesús, Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Entonces ahí está hablando de una realidad, una experiencia que va a cierto lugar a liberar a los que están presos. No es al infierno, porque eso no iba a ayudar. Los cielos no se habían abierto. Entonces está hablando de un tipo de existencia que no es el infierno y todavía no es el cielo, porque todavía no había abierto las puertas. Está hablando entre el día de Viernes Santo y día de Resurrección. Los padres de la iglesia, también algunos, creen que, por eso en el credo dice que algunos dicen descendió a los muertos, otros dicen descendió a los infiernos, que fue a mostrarle a Satanás su cara victoriosa. Satanás creía que había ganado y Jesús le dice: acá estoy. El golpe mortal fue vida eterna. Ok, ahora, el rezar por los muertos, segundo Timoteo, ya sabemos que lo habla segundo Macabeos, que es un libro para los hermanos histórico. Segundo Timoteo 1:18. Pablo ora por uno que ha muerto. Perdón, 2 Timoteo 1:18. Un segundito.
1 Timoteo, disculpen, 1:16. 2 Timoteo, perdón, capítulo 1:16. Que el Señor tenga misericordia de la familia de Onesíforo, porque él muchas veces me trajo alivio y no se avergonzó de que yo estuviera preso. Según un amigo que es sacerdote, él es palestino, de Medio Oriente, dice que si tú lees esto en el idioma árabe, esto es el pésame que se le da a alguien que ha muerto. Que el Señor tenga misericordia de es una oración por el muerto. Pablo lo está haciendo. También Eclesiástico 7:33, mira lo que dice. Aunque ese libro yo sé que no está entre los libros inspirados de los hermanos separados, es un libro histórico, era usado por la iglesia anciana y siempre ha sido considerado inspirado desde el comienzo de la iglesia. Eclesiástico 7:33, mire esta oración. Sé, hablándole a Dios, sé generoso con todos los que viven y no olvides mostrar amor y fidelidad a los muertos. Una oración, un deseo para los muertos. Esto es parte de la tradición hebrea que la iglesia judía, yo pienso que los católicos son los judíos completos. ¿Ya? En Estados Unidos muchos judíos se han vuelto católicos y ahora son hebreos judíos completos. ¿Ya? No dejan de ser judíos, son completos. Para que sepan que esto era muy común para la iglesia anciana. ¿Saben por qué? Porque los bebés judíos y los primeros cristianos, los primeros cristianos eran judíos. Eran judíos. Y para ellos eran circuncidados, según Génesis 17, a los 8 días. En otras palabras, si en la antigua alianza Dios incluía a los bebitos de 8 días como parte del pueblo de Dios, y Pablo dice que nosotros somos la nueva Israel, cuánto más generoso y glorioso, y hubiese habido un lío, un argumento, textos históricos de los padres discutiendo si no hubiesen estado incluidos los bebés. Por eso habla claramente las escrituras y también especialmente los padres de la iglesia de esta realidad. En las catacumbas han encontrado esto escrito: aquí descansa Arquila, recién bautizada, tenía 1 año y 5 meses. Catacumbas, primer siglo, enterraban a los mártires. A Domicio, otra tumba, inocente recién bautizado que vivió 3 años y 30 días. ¿Ok? Nunca, primeros 17 siglos se escucha nunca un padre de la iglesia discutiendo sobre si los bebés deben ser bautizados o no. Lo único que sí hubo una discusión es por qué esperar hasta los 8 días, pero nunca si se debe bautizar a los bebés. Ahora, yo mencioné circuncisión en Génesis 17. En Colosenses capítulo 2, versículo 11, Pablo habla, Colosenses 2, versículo 11, Pablo habla que la circuncisión es reemplazado por el bautismo. Escuchen bien, Colosenses 2:11. En él, hablando Cristo, también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres. Ahí está hablando de la circuncisión a los 8 días de la religión, la fe judía, el pueblo judío. Ya es otro tipo de circuncisión, dice, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo, a despojarlos de su naturaleza pecadora, al ser bautizados.
Entonces, si la circuncisión de la antigua alianza era a los 8 días, es reemplazado por el bautismo, no hay problema, los bebés se pueden bautizar. Vamos a mirar Hechos, ¿cuáles son algunas pruebas de esto? Hechos 2, el día de Pentecostés. Cuando Pedro predica en la fiesta de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia, y Pedro les habla y les toca la conciencia, y ellos dicen, los judíos, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó, versículo 38, Hechos 2, vuélvense a Dios y bautícense, cada uno en el nombre de Jesucristo, que es una manera de decir, en la voluntad, como Jesús hubiese querido, para que Dios les perdone sus pecados. El bautismo es eficaz, limpia pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Tú eres bautizado y siempre cuando el bautismo está hablado, recibes el Espíritu Santo. Por primera vez, ¿cuándo recibiste el bautismo? ¿El Espíritu Santo? En el bautismo. Acá lo dice Pedro en Hechos de los Apóstoles. Continuando, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Ahora, antes de tratar si el bautismo es solo eficaz cuando estás emergido, porque en Estados Unidos las iglesias católicas tienen doble opción. Puedes tener la inmersión, entras al agua, o puedes hacerlo con la mano. Así lo hacen en las iglesias en Estados Unidos. Pero algunos dicen, si no estás en la inmersión totalmente metido al agua, no vale tu bautismo. Hay un problema con eso. No es bíblico. No es bíblico. Y lo voy a mostrar. ¿Dónde pasó Pentecostés? ¿En el río Jordán? ¿Dónde pasó? En el cenáculo. ¿Dónde? En la ciudad. Estamos hablando de Jerusalén. Estamos hablando, no hay mucha agua. ¿Y cuántos fueron bautizados? 3,000. ¿Ustedes creen que había suficientemente agua para meter a la gente, 3,000 de ellos al agua? No. ¿Sabe quién fue bautizado y no fue sumergido al agua? ¿Están listos para escuchar? San Pablo. San Pablo. Para que nadie te diga que tu bautismo con la mano en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es válido. Es válido porque le pasó a Pablo. Vamos a mirar Hechos 16. Pablo, cuando tuvo su experiencia y fue convertido, y voy a leer la versión inicial, que es, acá está, capítulo 9, perdón. Pablo es dicho por Jesús, levántate y vete a la calle llamada derecha, versículo 11, Hechos 9:11. Y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando, está en la casa, ¿ya? Y le dice, que vaya, y se va a encontrar Ananías con Saulo. Entonces, al oír esto, Ananías dijo, Señor, muchos me han hablado de este hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén, a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevar presos a todos los que invocan tu nombre. Entonces, para ahorrar tiempo, Ananías va a esta casa, encuentra a Saulo orando. ¿Y qué le dice? Hermano Saulo, versículo 17 de Hechos 9. El Señor Jesús, el que se apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escama. ¿Ya? Cipriano 255 decía que nadie debería estar perturbado porque el enfermo reciba la gracia del Señor derramada o rociando su cabeza.
un poquito agua. No te preocupes si estás enfermo y estás bautizado así. Esta es la práctica de la iglesia. ¿Ok? Padre, ¿y los que fueron sin bautizar? Tanto eso ahorita. Un segundito. ¿Por qué el bautismo de bebés es necesario? Primero Jesús lo dijo, que tenemos que nacer de agua y espíritu. Renacer de agua y espíritu. Juan 3, 3 a 5. Segundo, uno cuando es concebido, desafortunadamente heredamos el pecado original. Salmo 51, del 5 al 7. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador. Me concibió mi madre. Soy concebido y he heredado una naturaleza afectada por el pecado. ¿Ok? Por eso los bebés tienen que ser bautizados, porque han heredado pecado original. Ok, yo sé que ya knockout. ¿Suficiente? Ok, no, ustedes no quieren que siga. Ok. Quiero leer nomás. Finalmente, Hipólito 215. Donde no hay escasez de agua, el arroyo de agua fluirá a través de la fuente bautismal, o será derramada desde arriba. Pero si el agua es escaseza, es lo que acabo de leer, ya, en una condición constante o en ocasiones, entonces usen el agua disponible. Hagan que se quiten la ropa. Bautiza primero a los niños, y si hablan por sí mismos, permítanselos. En otro caso, permitan que sus padres, otros parientes, hablen por él o ella. Esta es la práctica de la iglesia. Los bebés, algunos pueden hablar, que hablen por sí mismos. Los que no pueden hablar y están en brazos, que a otros hablen por ellos. Esta es la práctica de la iglesia que Jesús fundó. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.